Un saludo, mi nombre es Natalia Botero y el día de hoy veremos el tema de la eugenesia. En los videos pasados habíamos visto dos temas muy importantes para comprender el fenómeno de la eugenesia en el siglo XX. Uno de estos era genealogía del racismo y el otro era el determinismo biológico, como un fenómeno de carácter científico fundamentado en el siglo XIX sobre las ciencias biológicas, de alguna forma para llevar estas a unas estrategias de poder político muy claras de dominación y de colonialismo. Eugenesia. Vamos entonces a comenzar con una historia de Julio Cortázar de historia de cronopios y de famas. Pasa que los cronopios no quieren tener hijos, porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre, en quien oscuramente ve la acumulación de desdichas que un día serán suyas. Dadas estas razones, los cronopios acuden a las famas para que fecunden a sus mujeres, cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres libidinosos. Creen además que están en esta forma minando la superioridad de los cronopios, pero se equivocan torpemente, pues los cronopios educan a sus hijos a su manera y en pocas semanas les quitan toda semejanza con las famas. Francis Galton es un científico quien nació en 1822 y murió en 1911. A él le debemos entonces el acuñar el término eugenesia en unos términos científicos y modernos. Como les decía, al igual que el racismo, el concepto y las prácticas eugenésicas han estado a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas. Es decir, muchas de las culturas han tenido unas prácticas de eliminación a través de la muerte o de la selección de unos sujetos enfermos y vulnerables y el cuidado y la promoción de otros sujetos más fuertes. Esto ha sido muy común en grandes grupos humanos. Sin embargo, cuando hablamos de eugenesia en estos términos modernos, hablamos de esta eugenesia a partir del siglo XIX y quien tendrá un papel protagónico en las ciencias, principalmente en la medicina, durante la primera mitad del siglo XX. El concepto de eugenesia entonces significa el bien nacer. Eugenesia entonces como los bien nacidos de noble origen y de buena raza. En este sentido, se implementan unas técnicas de selección artificial fundamentadas desde la medicina y desde las teorías de la evolución, las teorías de la herencia, la educación, el control de la natalidad, entre otras medidas médicas higienistas, quienes fundamentarán entonces la eugenesia. Tenemos dos textos fundamentales para comprender estos principios que Galton quería expresar. Uno es Talento y carácter hereditarios y el otro Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo. Encontramos entonces en su texto de 1865 esta cita en la cual Francis Galton acuña el concepto de eugenesia para significar aquello que permita entonces una suerte de selección y de potenciación de aquellas razas y aquellos caracteres en el ser humano que se consideran más adecuados y superiores. Deseábamos ardientemente una palabra breve que permitiera expresar la ciencia de la mejora de la materia prima, que de ninguna manera se limitara a cuestiones de emparejamiento juicioso, sino que, y especialmente en el caso del hombre, toma conocimiento de todas las influencias que tienden, aunque sea en el grado más remoto, a dar a las razas o linajes de sangre más adecuados una mayor posibilidad de prevalecer, con más rapidez que lo que normalmente pudiera ser, sobre los menos adecuados. La palabra eugenesia expresaría suficientemente bien la idea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la eugenesia? Fundamentalmente es el objetivo de mejorar la raza o de mejorar una especie. La diferencia entre los individuos que están determinadas hereditariamente y solo en una muy pequeña medida dependen del medio. Estas diferencias entonces inciden en cómo a través de la eugenesia se puede controlar la natalidad. De esta manera se entiende que el progreso de la selección natural, mecanismo fundamental por el cual, según la teoría darwiniana, se produce la evolución de las especies, puede ser entonces llevada a la selección artificial, ya no dejar que la naturaleza sea aquella que seleccione además porque vivimos en un medio profundamente artificial, precisamente para que seamos nosotros entonces quienes elijamos esos caracteres.
Entonces, la eugenesia en unas condiciones modernas quiere de alguna forma influir en esta selección, promoviendo de forma selectiva los caracteres que considere que se deben potenciar e intentando eliminar y extinguir aquellos que sean indeseables. Algunas críticas que se han hecho a la teoría eugenésica es que en muchos casos se ha visto un carácter muy sesgado de esta teoría, casi que toma la teoría evolutiva y la traslapa a un lenguaje político en el cual se quiere entonces justificar esta superioridad racial. A veces es importante tener esa distinción, ¿no? Algunos textos científicos están dados en sus propios términos, pero también hay una forma en que se toma como una estrategia política esas ideas científicas y se llevan entonces al campo de la dominación y a las políticas de exterminio. La eugenesia entonces se podría dividir en dos grandes campos. Uno, una eugenesia que se ha llamado de tipo blando, de tipo positivo, la cual se encargaría entonces de promover aquellas características que se consideren deseables y mejores. Y en contraposición tenemos una eugenesia dura o negativa, la que tendría tal vez un carácter mayor de eliminación de aquellas características indeseadas o de aquellos grupos humanos indeseados que entran en contraposición con aquellos deseados. Y tenemos entonces unas estrategias muy específicas mediante las cuales la eugenesia se llevó a cabo durante el siglo XX. Entre estas tenemos el aborto eugenésico, el certificado médico prenupcial, el control de la natalidad y la esterilización. Veamos brevemente cada una. Esta es una imagen que relata un poco en qué consistía el certificado médico prenupcial o el certificado eugénico. En este sentido, era un certificado que debía entonces darse gracias a la evaluación médica de quienes se fueran a unir en matrimonio para garantizar así un balance físico y mental adecuado, unas características fuertes que permitan entonces promover la felicidad y el futuro del bienestar de la raza. Esta es otra caricatura que de alguna forma representa entonces cómo se quería popularizar este tipo de estrategia y es, si no tienes el certificado eugénico o eugenésico, entonces no se puede dar un matrimonio. Otra de las estrategias es el control de la natalidad por medio de la estrategia de la esterilización. Aquí vemos entonces una de las leyes del estado de Indiana en 1907, en la cual se quiere promover entonces la esterilización de aquellos sujetos considerados como indeseables. Entre estos estaban entonces los criminales, las personas con problemas mentales, las personas pobres, que se creían entonces que eran inferiores y cuyos rasgos no querían que pasaran entre generación y generación, por lo cual entonces se quiso promover la esterilización. De la mano de la esterilización también tenemos el aborto eugenésico, como una estrategia entonces de ir eliminando aquellos sujetos indeseados. Tanto la esterilización como el aborto eugenésico, a diferencia de otros debates que pueden ser más actuales sobre el aborto y sobre el derecho al aborto en la mujer, aquí el aborto eugenésico es ante todo una imposición, ¿cierto? Es una imposición sobre la mujer, sobre igual que el control de la natalidad y la esterilización, sobre hombres y mujeres acerca de su sexualidad. No son ellos mismos quienes determinaban esterilizarse o determinaban abortar, sino eran otros quienes les imponían debido a sus caracteres físicos, a su, digamos, determinación de enfermedad, a su condición de criminalidad y no que partiera como una opción de autonomía del sujeto. Tenemos entonces el tema de restricción a la inmigración como otra estrategia eugenésica. Aquí es muy interesante ver cómo este fenómeno se puede comprender desde dos caras de una misma moneda. Por un lado, me parece muy importante que reconozcamos que en nuestra historia de los países latinoamericanos hemos tenido unas leyes muy abiertas hacia la aceptación de inmigrantes. Durante el siglo XIX y el siglo XX, estados como Colombia, Brasil, México, Argentina, tuvieron unas leyes para promover la inmigración en las cuales se les daba unas altas prebendas a los inmigrantes, principalmente si aquellos eran inmigrantes europeos. Sin embargo, tenemos
que muchos países europeos y Estados Unidos tienen unas leyes de restricción hacia la inmigración. Esto entonces se traduce en consecuencia como unas leyes que son racistas, en las cuales hay unos inmigrantes deseados y unos inmigrantes indeseados. Aquellos inmigrantes indeseados entonces serán perseguidos, serán discriminados, tenderán a ser entonces expulsados y se les negará la entrada. Como parte de la estrategia eugenésica, pero tal vez en una de sus expresiones más fuertes, más radicales y más autoritarias, tenemos todo lo que fue el Tercer Reich en Alemania, ¿no? Esta Alemania nazi, la cual promovió una serie de estrategias eugenésicas de promoción de una raza más fuerte, de la raza aria, y de inferiorización y de exterminio hacia otros. Aquí vemos, por ejemplo, todo el fenómeno del antisemitismo. Algo que es importante decir, el antisemitismo no es el único fenómeno eugenésico, de eugenesia dura, de eugenesia negativa que se da. Los alemanes también persiguieron a los gitanos, persiguieron a los homosexuales, hicieron experimentos en gemelos, en personas acondroplásicas. Sin embargo, aquí nuevamente vuelve a operar que en la memoria colectiva tal vez sean los judíos, ¿no? Dentro del campo de los excluidos, aquellos indeseados, más reconocidos, más problemáticos y sobre los cuales pues se ha hecho muchísimos más trabajos de memoria histórica. Sin embargo, el régimen nazi lo que hace es de alguna forma discriminar, apartar y exterminar no solo entonces a los judíos, sino también a los homosexuales y a los gitanos o romaníes. Tenemos entonces aquí esta caricatura en la cual lo que se quiere también es equiparar el hombre alemán del partido nazi, ¿no? Y el hombre judío de la mano del comunismo, ¿no? Para hacer una contraposición que lleva no solo una idea racial, sino una idea que es profundamente política. Y quiero que para que comprendamos el fenómeno de la eugenesia, veamos el caso de la eugenesia en Brasil. Algo que es importante, les acabo de mostrar la eugenesia en una de sus formas más duras, que es el caso de la Alemania nazi. Sin embargo, es importante entender que el movimiento eugenésico fue un movimiento mundial. Todos los países desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX unas medidas eugenésicas de la mano de la medicina y de la mano del higienismo. Y por eso quería traerles el caso de Brasil. El caso de Brasil es especial en este sentido porque es uno de los países en los cuales entra la eugenesia a Latinoamérica y adicionalmente en los que el movimiento eugenésico tendrá un auge muchísimo mayor. Tenemos entonces aquí la figura de Renato Kell. Renato Kell es un médico quien funda entonces la Sociedad Eugenésica en 1918. En Brasil tenemos la identificación de unos tipos de eugenesia. Si ustedes veían, el discurso de la eugenesia ha migrado mucho entre los caracteres que son heredables y la posibilidad también de la educación, ¿cierto? Hay casi que una serie de contrapesos entre aquello que se hereda y aquello que yo puedo transformar mediante la educación y la puericultura. En Brasil entonces se van a intentar promover un tipo de eugenesia que se ha considerado tipo de eugenesia lamarckiana, que se fundamenta muchísimo en aquellos caracteres que pueden ser heredables y casi que una de esas estrategias que han usado muchos países latinoamericanos dentro del movimiento eugenésico es precisamente el mestizaje blanqueador, ¿cierto? Como entonces una estrategia de mejoramiento, entre comillas, de la raza. En ese sentido, la cuestión racial en Brasil es muy fuerte, es uno de los países que más promueve y más promovió durante esta época las políticas inmigratorias, pero principalmente de aquellos inmigrantes que se consideraban ideales. En ese sentido eran los inmigrantes europeos, principalmente alemanes, también llegarán italianos, ¿no? Quienes entonces lleguen de alguna forma a cambiar y a modificar la raza y los caracteres raciales en Brasil. También estará muy de la mano de las medidas de higiene y de saneamiento, y durante esta época y gracias a estas medidas se llevará cierta suerte de modernización del Estado. Como les decía, los inicios de la eugenesia
se dan en 1918, en la década del 20 tendrá entonces un gran auge, se creará el instituto, se harán congresos, se harán publicaciones. Una de las publicaciones más populares es el Boletín de Eugenia, que a continuación les mostraré algunos fragmentos de este boletín. Y para la década del 30 tendremos un dictador que será crucial en la historia de Brasil, que fue Getúlio Vargas, quien promoverá muchas de estas políticas eugenésicas e higiénicas. Tenemos entonces el Boletín de Eugenia. Esta es una publicación de 1929 que pues, se aloja en el archivo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y en la que se muestra, por un lado, a Francis Galton exaltándose como el fundador y el padre de la eugenesia, y en el otro la imagen que ven de la niña bajo el título del artículo por el perfeccionamiento de la nacionalidad. Consiste entonces en un concurso que se hace y que se publica en este boletín, en el cual se quiere elegir cuál es como aquel sujeto modelo, aquel sujeto ideal sobre el cual quiere llevarse a cabo las políticas eugenésicas. Se elige entonces a esta niña, quien gana el primer puesto. Sin embargo, una de las críticas que se hace es que es una niña muy pequeña y no se puede evaluar suficientemente bien como su grado de inteligencia, pues la inteligencia y todos los test de coeficiente intelectual serán muy populares en esta época, muchos de los cuales irán de la mano de las medidas eugenésicas y de la promoción de la puericultura que la eugenesia entonces quería acuñar bajo la idea de un perfeccionamiento, ¿no?, de estas razas ideales. Tenemos entonces aquí una de las citas a propósito del artículo sobre Francis Galton, la cual dice: a Sao Paulo le correspondió la primacía en la fundación de la primera sociedad eugénica creada en el continente suramericano, y la prioridad es una cruzada en pro de la ciencia de Galton. Y tenemos algunos fragmentos, no solo del boletín de Eugenia, sino también de la revista de Higiene y Salud Pública, en la cual se van a promover unas estrategias muy claras eugenésicas que habíamos visto anteriormente: el examen prenupcial como un recurso eugénico y la educación sanitaria. Y tenemos un fragmento de lo que significaba entonces este tipo de estrategias, en este caso el examen médico prenupcial. La finalidad entonces es dotar a la sociedad de gente fuerte, sana, poderosa, alegre, inteligente, y evitar que se propague la serie espantosa de tarados, degenerados de toda especie, de locos, hemofílicos, idiotas, amorales, etc., cuya existencia pesa gravemente sobre las naciones. Bueno, y finalmente concluimos con estas estrategias eugenésicas y con el caso brasilero, que es un caso icónico para que comprendamos el movimiento eugenésico a lo largo de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué leer? Les recomiendo el texto de Héctor Palma, Gobernar y Seleccionar, los 3 tomos de Historia del Cuerpo, principalmente el tomo 3 que nos habla del siglo XX, el libro de Stephen Wood, que es La falsa medida del hombre, y, como hemos venido mencionando a lo largo de estas presentaciones, Genealogía del racismo de Michel Foucault. Muchas gracias.